como en el intro hospitalario. ¿Cuándo se quemó? ¿Por qué es importante cuándo se quemó? Porque las personas quemadas tienen una hemólisis, ¿sí?, que se produce por el calor y va a dañar al 10% de los eritrocitos circulantes. Entonces la hora es importante porque no es lo mismo una persona que tiene 12 horas de evolución que una que recién se quemó. ¿Se acuerdan la famosa hora de oro? Está relacionada a esta, a cuándo, en cuanto al tiempo, para saber qué tipo de hidratación, de reanimación hídrica le tengo que hacer a esta persona. ¿Dónde se quemó? Está dirigida al lugar del hecho. No es lo mismo una persona que está en un lugar cerrado a una persona que se quemó en un lugar abierto. Cuando hablamos de un lugar cerrado o un lugar abierto, estamos hablando de que puede ser un incendio en donde no solamente tenga inhalación de monóxido, sino a veces la misma temperatura del lugar va a hacer que nosotros respiremos ese aire caliente y a la vez eso va a lesionar el epitelio. Entonces ahí va a tener un síndrome inhalatorio. Que una persona que se quemó en un lugar abierto o cocinando con algún líquido y no con fuego y humo. ¿Con qué se quemó? Es la etiología, lo que estuvimos viendo, ¿no? La etiología puede ser el fuego, agua, hielo seco o hielo directo, electricidad, ¿sí?, algún metal. Entonces, la etiología, ¿con qué? ¿Por qué a veces es importante la etiología? Porque tiene una relación tiempo-profundidad. No significa, el famoso, fue un segundo, pero fue un segundo y mirá lo que me hizo. Y está relacionado a esa temperatura que tiene ese segundo. Puede estar expuesta la persona un segundo a una temperatura de 380 grados. El daño no es lo mismo que la persona que está expuesta al mismo agente a 20 grados por 5 minutos. Entonces, es importante la etiología porque uno va a suponer qué daño puede llegar a tener en el órgano que es la piel. ¿En qué zona del cuerpo? Y esto es importante porque ahora vamos a profundizar el tema, porque está relacionado a la superficie corporal quemada. Para poder ver la zona del cuerpo tenemos que hacer una inspección y tenemos que desvestir a la persona. Entonces, las acciones de enfermería van a estar relacionadas con todo lo que estuvimos viendo y la vamos a empezar a desglosar. Primero hacemos la anamnesis como cualquier otro sujeto de atención que ingresa por guardia con cualquier otra patología. Recuerden que deja de ser visual, no nos enfocamos solamente en la herida, porque la quemadura es una herida, no nos enfocamos en la herida, sino que vamos a ver a la persona de una forma holística, como cualquier otra patología. Vamos a tener en cuenta el ABCDF, el A de apertura de vías aéreas, B de ventilación, la C de circulación, la D de déficit neurológico, la E de exposición física, que está relacionado con la inspección que enfermería hace al sujeto de atención, y la F va a estar relacionada con la reanimación hídrica, que es la fluidoterapia. Entonces, una vez que nosotros tenemos asegurado las vías aéreas, ¿en qué condiciones está esa vía aérea? ¿Cómo está la persona? ¿Tiene el rostro quemado? ¿No lo tiene quemado? ¿Qué signos y síntomas tiene en el caso que lo estuviera quemado? ¿Está con tos, con disfonía, con dificultad en la deglución? ¿Tiene dificultad respiratoria? Si yo le digo escupa, tosa y escupa,
haga el esputo es carbonáceo, entonces eso me está indicando que tiene un síndrome inhalatorio, que tiene lesiones en las vías aéreas. Y eso la imagen que se ve es de toda la lesión de las vías aéreas, ¿sí? Entonces cuando nosotros hacemos el ABCDF, tenemos que organizar, como cualquier otra patología, porque de nada sirve que nosotros curemos la herida y la persona no respire, o que lo terminemos de curar y la persona tenga un paro cardíaco, y está relacionado con la hipovolemia, con el dolor, con qué sé yo. ¿Respira? No respira. ¿Qué hago? ¿Coloco algún dispositivo con oxígeno o no? ¿Tengo que entubar o no? ¿Tengo que tener carro de paro o no? ¿Coloco el acceso venoso? Empiezo con la hidratación. Mientras que estamos haciendo eso, vamos desvistiéndolo a ver hasta dónde está quemado, ¿sí? Tiene la posibilidad de dialogar. La persona que lo trae puede dialogar. Le puedo preguntar si tiene alguna patología previa, cómo fue el accidente, las preguntas que vimos anteriores, ¿no? Mientras tanto que voy preguntando, voy haciendo los signos vitales. ¿Sí? Es todo rápido, todo en conjunto. Cuando nosotros decimos colocación de sonda nasogástrica, colocación de sonda vesical, a mí me gusta mostrar la sonda, porque esa es la foto que van a ver a continuación, porque a veces tienen la dificultad de no saber cómo sujetar la sonda. En otra patología, en otro tipo de sujeto de atención, se fijan con la cinta o con algún dispositivo adhesivo, tipo el de Gader. En este caso siempre se va a utilizar tanto para la sujeción de tubo endotraqueal como la sonda nasogástrica, se van a utilizar vendas, porque es más fácil, no se desliza, la puedo sujetar mejor, puedo colocar una máscara facial y que no le lesione la piel, puedo colocar gasas dobladas para que no tenga úlceras por presión, y los demás cuidados que ustedes ya sabrán de los dispositivos, ¿no? La idea de la imagen es que puedan visualizar cómo se puede sujetar una sonda o un tubo endotraqueal en una persona que tiene el rostro quemado. Una vez que nosotros aseguramos la parte hemodinámica y la persona respira, tiene un acceso venoso, lo empecé a hidratar, sé cuánto tiene de extensión quemados, la superficie corporal quemada y la profundidad, vamos a pasar a la segunda parte de la valoración, ¿no? Si esto es como cualquier otro, no me voy a cansar de decirlo, es como cualquier otra patología. Si tienen que colocar un tubo endotraqueal, tengo que fijarme, ¿tiene prótesis, no tiene prótesis? ¿Sí? Hay que retirar las prótesis. Como dijimos que la persona quemada siempre se va a edematizar, porque hay una discontinuidad de la piel, y porque los líquidos del intravascular salen al intersticio, no podemos dejar anillos, ni collares, ni aritos, ni piercing, ni cadenitas. Y esto es importante en cuanto a la inspección. ¿Qué enfermería tiene que ver? A veces no nos damos cuenta y el piercing está en la lengua, o en el clítoris, o en la espalda. ¿Sí? O sea, hay que ver e inspeccionar bien y sacar y retirar, porque toda la bisutería que tenga va a generar, junto con el edema, un síndrome compartimental. ¿Sí? Lo vemos un poquito más adelante. Acá en esta imagen lo que estoy mostrando es el reloj que tuvo la persona que hizo que no se quemara a donde estaba el reloj. Y fíjense en el esmalte de uña, para poder saturar mejor, para ver relleno capilar, hay que retirar el esmalte de uña. Sí o sí. Usted me va a decir, bueno, pero yo en mi servicio no tengo acetona, que es el quita esmalte, no lo tengo. Bueno, gestionemos, porque una de las cosas de enfermería es gestionar el pedido de los elementos que necesitamos. Si en el caso que no tuviéramos y que la gestión no sea positiva, les digo que sale con alcohol, hay que estar bastante, y sale con alcohol, termina saliendo, pero tardamos bastante en sacarlo.
Lo otro es rasurar la zona lesionada, es aplicar la vacuna antitetánica según protocolo hospitalario a cada vez que ingresan, ¿sí? Y acá siempre hay que tener en cuenta si se puede, por eso decía, si hay una persona que lo acompaña, si podemos saber cómo es su carnet de vacunación, ¿no? Si tiene la vacuna completa, cómo está el esquema, hace cuánto, si tuvo una cirugía hace poco, un corte, tenemos que saber que la vacuna la tuvo. ¿Terminó el esquema, la vacuna? ¿O tuvo una sola dosis por ese episodio y nada más? Bueno, por eso puse según protocolo hospitalario. Cada hospital, clínica o sanatorio va a hacer un protocolo en cuanto a la vacunación de antitetánica. La pulsera identificatoria también va a ser según un protocolo hospitalario, siempre hay que colocarla. Síndrome compartimental, que decíamos, si la persona se edematiza de por sí por la patología y tiene un anillo, lo que va a hacer es cortar la circulación. Si hay corte de circulación, no hay irrigación sanguínea, no hay oxigenación, se necrosa la zona. Y en este caso puede ser un dedo, puede ser una oreja, puede ser la muñeca. ¿Sí? Entonces es una iatrogenia de enfermería que haya una necrosis por un síndrome compartimental porque no nos dimos cuenta de retirar la billutería. Entonces es de buena práctica tener estos tipos de alicate que cortan toda clase de billutería. A veces suele pasar que los alicates, si son acero quirúrgico, dependiendo del tipo de alicate que tengan, no lo van a poder cortar, y en esos casos se puede llamar a los bomberos para que vengan con unos alicates especiales, o a veces incluso hasta utilizan una moldadora para sacar, chiquita, ¿no? Para sacar estos tipos de billutería. Otra de las cosas de acciones de enfermería es el cuidado de los ojos, y en este caso, insisto, la persona que está quemada está edematizada. Imagínense en la cara edematizada, tanto que va a ser un edema palpebral, va a ser invaginación de las pestañas se convierten en un cuerpo extraño dentro del globo ocular y producen úlceras de córnea. Esas úlceras de córnea, con el tiempo, si no se descubren a tiempo, a veces pueden terminar con la enucleación del ojo. Es una iatrogenia de enfermería. Entonces, en este caso, lo que hay que hacer, apenas ingresa y nosotros vemos que la cara, el rostro está quemado, utilizamos una tijera de mayo, le ponemos vaselina. La vaselina lo ideal sería que sea vaselina sólida, en pasta. Colocamos vaselina en la tijera de mayo y cortamos bien las pestañas a ras, porque sabemos que se va a edematizar mucho más y que en el caso que se imaginen las pestañas, que ya no va a tener, no va a producir úlceras de córnea. Este es un ejemplo de un edema ocular. Fíjense en que casi no se ve, no tiene ni siquiera apertura, igual es una persona que no está tan edematizada. Vamos a seguir viendo. Cuando nosotros decimos el rasurado de las zonas quemadas, siempre son alrededor de la zona quemada y sus alrededores. ¿Por qué? Porque es más fácil la higiene, no junta microorganismos y los tópicos los podemos poner mejor. En la primera foto, donde está el pulsor, es una quemadura con plástico. Estos casos tienen que ser tratados en un centro especializado, en Capital, Santa Lucía, por ejemplo, o Elizalde. Y nosotros como enfermeros lo único que tenemos que hacer es un lavado abundante con solución, con agua destilada, no con solución fisiológica que le va a arder, siempre con agua destilada. Es importante hacer la apertura ocular correctamente. Esto es el rostro de un niño con un rostro quemado que tiene déficit de higiene de la zona lesionada, tiene la ceja, las pestañas no están cortadas, ¿sí? Juntas secreciones, y en este caso no está tan edematizado porque no tenía días de evolución. Pero esto es un caso
de un paciente quemado con ácido, que recién ingresaba, y se muestra en esta imagen que aunque la quemadura sea profunda, también se puede hacer una apertura ocular. A veces uno piensa que no, porque le va a doler, que no lo puede abrir. Bueno, se puede hacer una apertura ocular, aunque la quemadura sea profunda. La importancia de colocar el tópico que está indicado, en este caso es eritromicina, lo van a conocer quizás por oftalmolet, puede ser otro tópico que indique el oftalmólogo, pero la eritromicina se utiliza para proteger todo lo que es la vista, ¿no? Y es un ungüento, no es en gotas, que es mejor, y el cuidado que tiene que tener enfermería al ser un ungüento es esto, la apertura ocular, porque uno de los errores, en este caso, es que le ponen el ungüento por arriba, y no necesitamos que esté arriba del ojo, ¿sí? Lo que sería del párpado, sino adentro. Por eso es importante la apertura ocular. Cuando hablamos de rasurado, estamos hablando que tenemos que rasurar la zona lesionada y todo lo que es alrededor. Y generalmente tenemos que tener 4 dedos, 4 centímetros por sobre la quemadura. En este caso, si la quemadura termina acá, siempre esto también tenemos que ver, evaluar. Ven que hay un borde de la lesión, esto que estoy marcando. Bueno, esto me está indicando que acá termina. Este borde acá termina. Cuando yo no veo este borde, cuando la enfermería no ve este borde, quiere decir que la lesión, que la quemadura, continúa. Si nosotros no vemos este borde, a veces está relacionado con el pelo, como en este caso, ¿sí? Ahora vamos a ver otro ejemplo. Significa que estamos perdiendo la superficie corporal quemada real, ¿sí? Por ejemplo, nosotros rasuramos con una maquinita de afeitar, la que ustedes tengan. Les quiero mostrar esto. Acá se ve el borde. ¿Ven que no se ve el borde? Acá solamente sí. Acá yo no veo que acá termine. Veo el tópico, veo el pelo, pero no veo el borde. Y supongamos que lo atendemos de esta forma y no valoramos bien que tiene un final, que vemos un borde en donde termina la quemadura. Y acá que nos perdemos, que esa superficie corporal quemada se modifique, ¿sí? Que en lugar de ser un 1%, en lugar de ser, perdón, un 2%, el médico dijo que es un 0,5, y en realidad es un 2%. Entonces, el porcentaje va a variar según las acciones de enfermería que también hagan. Enfermería tiene que buscar ese borde de la quemadura. Fíjense, es la misma niña en donde acá no valoramos toda esta parte. Es un ejemplo chico, pero como esto puede pasar que los niños generalmente se queman, dijimos, dentro de los hogares, en la cocina, porque están gateando, se apoyan en el horno, quieren hacer lo mismo que los mayores, quieren revolver o agarrar o ver algo, se cuelgan y se les cae la olla con agua o la pava, o se le da vuelta a la cocina porque no está murada la cocina, ¿sí? Bajan la tapa del horno, se suben y están queriendo ver qué es lo que hay cocinándose. Empezaron a gatear y de repente se quieren parar y agarran el mantel y se tiran el mantel en la cabeza. Entonces siempre hay que evaluar la cabeza y las heridas, ¿sí? Yo digo heridas es una quemadura, ¿sí? No quiero confundirlos. Hay que buscar siempre el borde este, porque a veces los niños vienen con solamente el rostro quemado y resulta ser que es toda la cabeza, y toda la cabeza en un niño es un 18%. Y si solamente se evalúa el rostro, dice, bueno, no pasa nada, puede ir a la casa, consulte cualquier
el signo de alarma que tenga, que el médico seguramente le va a dar, y vaya tranquilo. Y el chico se deshidrata rapidísimo, se descompensa rapidísimo. Entonces, es importante que enfermería busque esto. Esta imagen ya muestra que está limpio, lo más limpio que se pudo dejar, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta la tolerancia al dolor del sujeto de atención, ¿no? Y es diferente esta superficie corporal quemada a decir tenía solamente 0,02%. Bien, otro que le quería mostrar, a veces también suele pasar que por una déficit de higiene no vemos exactamente qué es lo que hay. Y con esta coloración uno dice es una quemadura B, porque dijimos que era negra, blanquecina, dura, ¿no? Entonces a veces pensamos que es una quemadura B y en realidad cuando se hace la higiene, ¿sí? Cuando se hace la cura, la máscara facial, vemos que está de otra forma, ¿o no? Pareciera que incluso por zonas está epitelizada, ¿sí? Entonces es importante hacer las máscaras faciales que están siempre, que la enfermería siempre las tiene que realizar. Bueno, esto dijimos del rasurado. Y cuando hablamos de una valoración secundaria, es detectar complicaciones asociadas a las quemaduras. Por ejemplo, si nosotros decimos que la persona estaba en un lugar cerrado, que se incendió el lugar y la desesperación hizo que se tire del lugar donde está, de un primer piso, un segundo piso, de un balcón, que de repente prendió la hornalla y explotó la garrafa y esa explosión hizo que tenga un politrauma. Entonces todo lo que está asociado a la quemadura es esto, ¿no? Es un politrauma, tiene una herida cortante, es una persona cardíaca, es una persona diabética, está embarazada, tiene crisis epiléptica. Entonces, todas estas cosas hacen que se agraven cuando nosotros decimos que, cuáles son las situaciones que agravan esa quemadura, ¿no? La edad es una de ellas, no es lo mismo un niño que un adulto joven, que un adulto mayor, que un geronte, porque el pronóstico va a ser diferente. Si tiene patologías previas, como por ejemplo, acabamos de mencionar, si es una persona cardíaca, diabética, renal, si tiene, si está anticoagulado o no, si está embarazada, ¿sí? O si tiene alguna alteración neurológica. Son patologías que van a agravar esa quemadura que tenga, aunque el porcentaje sea chico, ¿sí? Entonces, volviendo a detectar complicaciones asociadas a la quemadura, está relacionado con lo que acabamos de explicar, valoración del estado hemodinámico, ¿sí? Lo explicamos en las primeras filminas, que no es importante tapar la herida, la quemadura, sino ver que esté estable hemodinámicamente. Se hace la extracción de sangre para algún laboratorio o gases en sangre, dependiendo si necesita saber en qué condiciones está, si fue un incendio, a ver en qué condiciones está la CO2, por ejemplo. Balance hídrico, que está relacionado con los ingresos y egresos. Y cuando decimos una valoración de las quemaduras, fíjense en que las quemaduras están a lo último, ¿sí? Primero hicimos una valoración inicial, una valoración secundaria y las quemaduras a lo último. A lo último me ocupo de la lesión, de la herida, ¿sí? Y acá está relacionado con que si es una quemadura circular, si tiene un síndrome inhalatorio, si tiene quemaduras en áreas especiales. Síndrome inhalatorio ya lo dijimos que lo íbamos a valorar al principio con el A, ¿sí? De apertura de vías aéreas y ventilación. ¿Y qué cosas tengo que valorar ahí? Si fue en un lugar cerrado o un lugar abierto, y acá es un pequeño resumen de la causa. Si el aire está caliente, ¿qué va a haber? Una obstrucción en la laringe, vamos a tener como signos y síntomas el estridor,
¿sí? Por ejemplo, o Roncus, ¿sí? Estuvo mucho más tiempo expuesto a ese lugar en donde estuvo el incendio, va a haber una inhalación de humo, va a respirar, aparte del aire caliente, va a respirar ese humo con partículas, ¿sí? Y va a hacer que ya acá haya un desprendimiento de la mucosa, que haya un taponamiento bronquial, una telectasia. Y acá vamos a tener roncus y el esputo de qué forma va a ser. Si tiene esputo, la misma secreción, el mismo moco va a servir de defensa, ¿no? Entonces acá el esputo va a ser carbonáceo. ¿Por qué decimos de defensa? Entonces un cuerpo extraño va a aumentar la secreción bronquial para poder defenderse. Y cuando ya tenemos mayor tiempo de exposición y hay gases irritantes, y no siempre tiene que ver esto con, lo habíamos dicho al principio de la charla, no siempre tiene que ver con incendios. Puede ser que esté con algún químico irritante que provoca esto también, ¿sí? Entonces, puede hacer un edema de glotis, y ahí vamos a tener todas las dificultades respiratorias, estridor, roncus, puede haber o no esputo, puede haber estertores, hipoxia, disnea, cianosis, ¿sí? Entonces, fíjense en que todas estas cosas las podemos valorar y no necesariamente tenemos que saber de quemados específicamente, porque es una valoración que hacemos en un montón de patologías. Insisto, si la persona tiene tos, está difónico, tiene dificultad a la deglución, tiene dificultad respiratoria, el esputo es carbonáceo, yo veo las vibrisas quemadas, le digo que abra la boca, veo la lengua con hollín, veo peribucal con hollín, veo pestañas quemadas, pestañas y cejas quemadas, tengo que sospechar de un síndrome inhalatorio y rápidamente la enfermería va a tener que traer el carro de paro, preparar el acceso venoso en el caso que no lo haya colocado anteriormente, y bandeja de intubación, ¿sí? Todo lo que es el set de intubación. Y por supuesto la asistencia ventilatoria mecánica. Pero ¿qué pasa? Acá no todas las personas con el rostro quemado significa que tienen un síndrome inhalatorio. Entonces hay que ver siempre signos y síntomas, ¿sí? Acá, netamente de enfermería, vamos a tener que valorar los signos y síntomas que anteriormente dijimos, vamos a tener que trabajar en la posición de la persona, ¿sí? No lo vamos a tener en posición supino o prono, en una posición polar, 90 grados, con oxigenoterapia, saturación de oxígeno y valorando todos los signos y síntomas. Eso en cuanto a enfermería, ¿no? Para que sepan que no siempre los rostros quemados necesitan tubo endotraqueal. La decisión va a ser médica, pero enfermería puede sugerir o puede detectar alguna anomalía. El acceso venoso periférico, y acá ustedes me preguntarán, pero la persona está toda quemada, ¿dónde le coloco el acceso venoso periférico? Lo ideal, y en la bibliografía dice que el acceso venoso periférico no se coloca en zona lesionada, y que las vías centrales se colocan lejos de las zonas lesionadas por riesgos a infecciones. Ante una emergencia, como es este caso de esta paciente, el acceso venoso periférico lo colocamos en donde tengamos lugar para colocar, porque sabemos que la persona tiene riesgo de entrar en un shock hipovolémico, paro cardíaco, insuficiencia renal, y así sucesivamente un montón de alteraciones. Entonces, sí o sí, aunque esté lesionada aunque esté quemada a donde yo puedo colocar un acceso venoso periférico, lo coloco. Y después cuando tenga asegurado el acceso venoso periférico, entrará a quirófano y le colocarán la vía central. Doble lumen, para una mayor hidratación o por si necesita inotrópicos, ¿sí? Eso también va a ser según el protocolo de cada institución.
¿Se puede colocar? Sí se puede colocar. ¿Es difícil colocar? Sí es difícil, porque cuanto más choqueado está, más difícil ustedes sabrán que es de poder colocar un acceso venoso periférico. Por eso la rapidez y la importancia del acceso venoso en las primeras horas. La sonda nasogástrica, como dijimos en una primera instancia, se sujetan con vendas, ¿sí? No con cintas ni con otros dispositivos. Y esta imagen la seleccioné no solamente por la sonda, sino que les quería mostrar cómo es el edema ocular. Ven que ni siquiera tiene apertura, ¿sí? Entonces imagínense si nosotros no cortamos las pestañas, que es una acción de enfermería, se ingresan al globo ocular, el cuerpo extraño la permanencia de las pestañas mismas van a producir una úlcera, y cuando la persona logre por sí misma, no, sino por la patología, no esté tan edematizado y podamos hacer una apertura ocular, vamos a ver una úlcera de córnea. Sonda vesical, dijimos que es importante el balance hídrico. Nuestra función no va a ser saber la fórmula, sino saber cómo están los signos vitales, cómo es el ritmo diurético, qué características tiene la orina, y en este caso valorar este exudado. ¿Se acuerdan que en la fórmula decía 2000 por pérdidas insensibles? Una de las pérdidas insensibles es el exudado, aparte de la transpiración, ¿no? Este exudado que tiene abundante, se calcula, si sería lo correcto que si tuviéramos una balanza pesemos a ver cuánto pesa, y en el caso que no tuviéramos, en este caso es visible que es un exudado abundante. Aparte, fíjense en que tiene varios apósitos, ya pasó las sábanas, ¿sí? Entonces, por eso es importante el balance hídrico, aparte de que nosotros dijimos que la persona se deshidrata. Acá estamos hablando de un gran quemado que ingresa a quirófano y va a estar relacionado con los grupos de gravedad, ¿sí? Mayores a un 10% ingresan a quirófano para hacer un toilet quirúrgico o para hacer un bañoterapia. No siempre la profundidad, como esta que estamos viendo, es B. Puede ser una B o una A que va a necesitar un bañoterapia. ¿Y qué hacen dentro del quirófano? ¿Por qué es tan importante que la persona ingrese a quirófano? Fíjense en que tienen accesos venosos, sonda vesical, bueno, esta persona no se ve, pero tiene, está con un tubo endotraqueal o una sonda nasogástrica, ¿sí? ¿Qué se hace dentro del quirófano, aparte de la curación? ¿Se acuerdan que dijimos que hay un síndrome compartimental que puede estar producido por un anillo? Mucho edema, el anillo va a comprimir esa zona, va a hacer que disminuya el flujo sanguíneo, va a haber una hipoxia, va a haber una necrosis y puede llegar a una amputación. En las quemaduras, cuando nosotros decimos es quemadura circular, que es toda la superficie, hace lo mismo que fuera como si fuera un anillo. Comprime tanto que no hay irrigación sanguínea y se necrosa el tejido y a veces termina en amputaciones. Entonces, dentro del quirófano, estas características se lo evalúa quirúrgicamente el equipo quirúrgico, el cirujano, y hacen una esclerotomía, ¿sí? Que es la apertura del tejido para que se libere la presión y pueda tener mejor irrigación sanguínea. Acá tienen de las manos, fíjense en que se pone dura tensión, esta tensión. Entonces ahí lo que nosotros tenemos que valorar como enfermero no es hacer esto. Nosotros tenemos que ver como enfermeros, valorar primero, la quemadura es circular, es toda la superficie, tiene irrigación sanguínea, está cianótico, está frío, las extremidades, tiene sensibilidad. Entonces esas son las cosas que la enfermería tiene que evaluar. Bien, les muestro. Segundo.
La otra de las intervenciones que son quirúrgicas es una escarectomía. Sacan el tejido lesionado. Esto es a título informativo. Enfermería acá lo que tiene que valorar es el tipo de sangrado. Si la persona llega a sala y me dicen, bueno, le hicieron una escarotomía o le hicieron una escarectomía, sepamos de qué se trata, y en ambos casos tenemos que mantener los miembros o superiores o inferiores en donde esté hecho el procedimiento quirúrgico elevados, controlar pulsos distales, si tiene cianosis periférica, si tiene sensibilidad, la frialdad, ¿sí? Entonces, netamente de enfermería, no de la parte quirúrgica, pero sí qué cosas tenemos que valorar para poder registrar y avisar. Esta es una quemadura circular, es toda la circunferencia, ¿sí? Que hace que se edematice, eso va a comprimir y va a evitar que tenga irrigación sanguínea. Fíjense en que no es un color rosado, sino es un color rojo rutilante. Acá esta parte blanquecina, acartonada, ¿sí? Cuando hablamos de quemaduras en zonas especiales, estamos hablando de cuello, por ejemplo, o pliegues, todo donde tengamos pliegues, ¿sí? Genitales, y la importancia de enfermería van a ser los tipos de higiene, poder registrar que hay zonas especiales quemadas. Cuando estamos hablando de cuellos o de pliegues, como por ejemplo los codos, tenemos que hacer hiperextensión, que mantenga hiperextendido. Entonces la venda, el vendaje no va a ser así, y el vendaje va a ser con la hiperextensión y no doblado.